Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de una terapia de tipo mecánico que se llama ondas de choque. Se denominan en el mundo de la terapia física y en el mundo de la medicina como eh, estas siglas que aparecen aquí arriba, ¿no es cierto? Lo estoy señalizando con el mouse, que significan ondas de choque, terapia por ondas de choque extracorpóreo. Extracorpóreo shock wave therapy, que pueden ser radiales, que es la que usa el kinesiólogo, o focales, que la usa específicamente el médico para hacer unas terapias que tienen algunas complicaciones muchas veces y que son de resorte médico, pues se introducen al cuerpo para hacer lo que inicialmente se eh, originó las ondas de choque, que es trabajar con la liptotripia, o sea, la ruptura de cálculos, en este caso cálculos renales. Se usó para destruir estos cálculos renales y tiene que ser usada con anestesia. Por lo tanto, requiere un manejo médico, quirúrgico. Eso es. Pero ha estado recientemente no se puede decir de moda, sino que ha estado recientemente en la palestra de muchas terapistas para tratar algunas afecciones musculoesqueléticas de tipo crónico, como son enfermedades tendinosas. Y ha ido ampliando su espectro de aplicaciones en la medida que ha ido apareciendo la investigación y la replicación. Eh, Esto ha pasado de un momento de ser solamente ondas de tipo focal a estas ondas que hoy día son de tipo radial, que le puede usar el kinesiólogo y que algunos estetistas la usan para hacer ruptura de cadenas grasas, específicamente para producir una lipólisis eh, que se usa mucho en estética. Pero lo que corresponde al kinesiólogo, esto ha estado muy de moda respecto a las patologías crónicas, como son fascitis plantares, polón calcáneo, luego tendinopatía de los manguitos rotadores, tendinopatía del supraespinoso, infiltraciones tendinosas calcáreas, que ha obteniendo muy buenos resultados. Se necesita todavía un poco más de investigación y se necesita un poco más de acotar bien los fenómenos que se van produciendo por la mecanotransducción, que es uno de los eventos más interesantes de esta mecanoterapia. Aquí podemos ver los dispositivos que se usan para producir, ¿no es cierto?, estas ondas mecánicas. Aquí vemos el caso específico de los aparatos que se usan para producir lipólisis, ruptura de las cadenas de los lípidos que están muchas veces acumulados en partes de nuestro cuerpo y que constituyen el foco de atención de los que se dedican a la medicina estética o kinesiólogos que trabajan en el área dermatofuncional. Habíamos dicho que se generan dos ondas, las focales y las radiales, que usa el kinesiólogo. En el caso específico de las ondas focales, son estas las que primeramente se descubrieron y que se hicieron para tratar los cálculos renales, como habíamos dicho anteriormente, a través de algunas formas de producción, a través de fenómenos electromagnéticos, a través de fenómenos piezoeléctricos, y en el caso de las radiales, a través de un mecanismo neumático, que significa como aire comprimido para establecer ondas de choque este tipo radial, o sea, que se abren. Al igual que el ultrasonido habíamos usado, nosotros hacemos generalmente terapias de tipo radial, o sea, que no convergen en un punto específico para no producir daños internos que
de tipo mecánico que podrían ser relativamente peligrosos para los seres humanos. Aquí vemos dibujada la característica de onda de choque. ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Es una onda mecánica que se produce, al igual que lo que habíamos con el ultrasonido, a través del sonido, pero con una alta amplitud de energía, una alta densidad de energía que origina presión, ¿no es cierto? Y descompresión inmediata en un lapso de tiempo muy pequeño. Estamos hablando de nanosegundos, o sea, menos de un microsegundo. Y por lo tanto, eso genera esta energía de alta densidad que se manifiesta a través de una compresión, o sea, presión, y luego la descompresión, y nuevamente, si se replica en hertz, eso en un segundo, tenemos que podemos usar ondas, como se usa muchas veces, estas ondas de choque de 14 Hz, por ejemplo, si decimos que se repite 14 veces este fenómeno en un segundo. Y así, vamos a ver que esto, como es una presión, se mide en Pascal, o sea, equivalente en bares también eso, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver qué significa eso y cuál es la idea de la presión y de todo esto. Entonces, de partida es un impulso mecánico, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de corta duración. Ahí vemos, ¿no es cierto?, constituido lo que normalmente podríamos entender como un microsegundo, menos de un microsegundo, estamos hablando de nanómetros y nanosegundos. Aquí está en tiempo. Aquí está aplicado, ¿no es cierto? Nanosegundo. Entonces la medida es, como dice ahí Descartes, hay una gran densidad de energía que se transmite en un medio gaseoso y líquido. Igual que lo que vimos con ultrasonido, necesitamos un medio mecánico. De eso se trata. Un medio mecánico. Las aplicaciones que se hacen a través de una sonda o de un transductor que está aquí, ¿no es cierto? Que lo vemos aquí aplicado en medicina veterinaria para tratar alguna tendinopatía o algún fenómeno de tipo colagénico en las articulaciones de este personaje que está aquí. Aquí vemos la típica sonda producida en este caso con aire comprimido que permite impulsar esta onda de presión y que se transmite a través de el paciente, los tejidos superficiales sobre todo, ¿no es cierto? No, estas ondas radiales no tienen mucha profundidad, por lo tanto, abarca un espacio que permite alcanzar tendones, por ejemplo, por eso se usa mucho para tendinopatías crónicas. Y es una onda de alta energía acústica. Esto impulsa, ¿no es cierto?, un proyectil balístico que choca y que se transmite aquí. Esto por origen neumático, así se llama esto, el aire comprimido. Aquí vemos un sistema de generación electromagnética, esto mismo, que va a producir estas ondas de choque. También se usan, también hay dispositivos que se utilizan tecnológicamente a través de este fenómeno para el tratamiento de ondas radiales también, no solamente neumáticos. Entonces hay empresas que comercializan este tipo de instrumentos. Esta alteración de la presión, normalmente nosotros en la naturaleza la vemos cuando muchas veces sentimos un gran ruido que puede incluso producir algunos daños mecánicos en su alrededor. Es típico la acción que puede tener un avión con velocidad supersónica, que al romper la barrera del sonido produce una presión muy alta en un lapso de tiempo muy corto
Y esto puede producir, por ejemplo, la ruptura de vidrio. Eso ha pasado en algunos lugares cercanos a aeropuertos de tipo militar, donde se usan estos aviones con velocidad supersónica, aviones de guerra. Accidentalmente se pueden producir esto. Nosotros, por la prensa nos hemos impuesto que a veces han ocurrido manzanas completas con vidrios quebrados. Es una cosa que es accidental, pero que hoy día está bien regulado por la legislación, afortunadamente. Veíamos anteriormente lo que hacía el ultrasonido. Estos efectos de utilidad clínica se deben, ¿no es cierto?, a una acción controlada de esta presión y que penetra los tejidos. Y al penetrar los tejidos en forma de presión, de onda, de presión, será reflectada, refractada, transmitida y disipada como cualquier otra forma de energía que nosotros hacemos en la terapia por medio de agentes físicos. Habíamos dicho la característica específica de la onda de choque está por una presión que se mide en forma de Pascal. El Pascal es una unidad muy pequeña de presión y por lo tanto lo que usamos frecuentemente como medida son los megapascales para finalmente derivar ahí. Por la medida es muy pequeñísima el Pascal y por lo tanto se utilizan unidades de megapascal que corresponde en estos investigadores del 2001 y el 2004, ¿no es cierto? Es decir, que podemos alcanzar hasta 120 megapascales para producir efectos terapéuticos. Ogden ya lo declaró, ¿no es cierto? Y que sus estudios mostraban que a través de 80 megapascales ya teníamos alguna influencia clínica en nuestros tejidos. En menos de 10 nanosegundos nosotros alcanzamos la presión que se describe arriba, ¿no es cierto? Esta presión, este pic de presión alta. ¿Cuánto dura eso? 10 microsegundos. Aquí está hablado, ¿no es cierto? El límite efectivo de por eso decía que esta presión radial alcanza de 2 a 8 milímetros. Ese es el alcance que tienen estas ondas de presión. Aquí vemos una serie de elementos que son importantes para hablar que el Pascal es la unidad de presión del sistema internacional de unidades. Se define con la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal, ¿no es cierto? Y lo que se puede reducir a bares, que es la otra unidad, ¿no es cierto? Y que corresponde también a otra medida de presión que se usa en las atmósferas. Aquí están los equivalentes de esta cosa, pero lo concreto es que en nuestras máquinas va a aparecer la medida expresada en megapascales. Habíamos dicho que es una medida pequeña, por lo tanto, lo que se utiliza son los megapascales. Y para tener una idea, llevado esto a una cosa práctica, lo que para darnos cuenta de esta situación, de que muchos problemas que da la interpretación física es la definición de física de muchas unidades que no estamos acostumbrados a usarlas y por lo tanto normalmente nos parecen como abstractas. Una forma de verlo es esto que aparece aquí, un poco más, ¿no es cierto? Que se refiere a una capa de una décima de milímetro de agua sobre una superficie que corresponde aproximadamente al Pascal. Una gota de agua en reposo puede ejercer una presión de 25 pascales. Una persona de pie puede hacer una presión sobre el suelo de unos
15.000 pascales, y la presión de suministro de agua de una red urbana puede ser de 500.000 pascales. En lo cotidiano, como decíamos, se usa el megapascal, y nuestras máquinas van a manifestar eso, medidas en pascales. Es necesario decir algo respecto a lo que hablábamos antes. Una vez le pregunté al profesor de física por qué a los kinesiólogos no nos cuesta tanto manifestar nuestra duda acerca de las unidades de física. Dijo porque la física, desgraciadamente, no se ha manifestado, ni la matemática manifestado en forma cotidiana, ni han habido las herramientas pedagógicas para imponernos y ahora identificar las unidades físicas. Por eso que es interesante ir creciendo en esos aspectos, sobre todo a ustedes que son los estudiantes de Kine, respecto a lo que hemos visto antes, en la electricidad también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un ampere? Imponernos de la realidad nuestra alrededor de qué es lo que son 220 voltios, con el caso de la red domiciliaria. O sea, las unidades de física están todos los días con nosotros, y por lo tanto, si nosotros manejamos estos instrumentos, tenemos que tener alguna cierta idea de lo que estamos haciendo. Ya habíamos dicho que el kinesiólogo usa lo radial, ¿no es cierto? A través de, generalmente, de las ondas neumáticas, transductores neumáticos. Aquí vamos a ver una gráfica un poco más elocuente respecto a esto de las unidades físicas. Respecto a lo radial, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto, la idea, ¿no es cierto? Que se va dispersando la energía hacia afuera, no se enfoca como el caso que se ve aquí abajo. En el caso de las radiales, ondas de choques radiales, ¿no es cierto? De presión radial, podemos ver, ¿no es cierto?, que uno puede levantar la energía hasta 0,3 milijoule por milímetro cuadrado, en el caso específico de las ondas radiales. Y en el caso de eso, de la parte focal, corresponde ya a elevarla a 1,5. Hay una tremenda diferencia entre ambas, ¿no es cierto?, de presión, de trabajo, de energía en milijoules por milímetro cuadrado. Entonces la profundidad no es tanto para este tipo de trabajo, mientras que sí las focales sí hay una profundidad mayor. Como ven aquí, ¿no es cierto?, tenemos piel, músculo, tendones, y podemos casi no llegar al hueso. Mientras las focales sí se produce una profundización específica de la onda. Por eso que esto se usa para cirugías de ese tipo, en el caso específico de los riñones, que ha sido la aplicación más relevante de las ondas de choque focales, que empezaron justamente con los experimentos para hacer la litotripia. Hay aquí unas diferencias de presión, por ejemplo, en el caso específico de las focales, sean de 100 a 1000 bares. Nosotros vamos a dar de 1 a 10 bares. Realmente las diferencias son bastante ostensibles, ¿no es cierto? Por lo tanto, los peligros de daño específicamente producida por la onda de choque radial son mínimas. Y eso es bastante interesante, pero los que hemos hecho alguna terapia de este tipo, tenemos que tener entonces un cuidado extremo, no acercarnos a zonas donde haya mucho tejido óseo, por ejemplo, porque es fácil por la profundidad de producir ahí, y el periósteo acusa cualquier tipo de agresión que él tenga. Así que rápidamente también eso es como una alerta para nosotros. La evolución del pulso aquí, ¿no es cierto?, 0,2 microsegundos, en el caso 0,2 a 0,5 milisegundos, en el caso de las radiales. Decíamos que esto es convergente, y en el caso radial divergente, se abre, ¿no es cierto?, no se focaliza. En el caso de las radiales, por lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto?, la diferencia está en la penetración superficial.
Caso del foco, absolutamente celulares y evidentemente eso se produce porque va deformando la célula y produciendo muchos fenómenos, muchas veces de cavitación inestable. Por lo tanto, se ve ahí complicado para los efectos celulares de deformación. En el caso de radial, son los tejidos los que realmente absorben esto, así que la influencia sobre lesiones de tipo celular son casi imperceptibles o no existen, inocuas. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los tipos de generadores de onda de choque, generalmente hidráulicos y piezoeléctricos, electromagnéticos como anteriormente, así que eso no creo que haya mucho que hablar sobre eso, que ya lo hemos visto. Por lo demás, esto lo van a tener ustedes en diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Las ondas de choque han tenido, como digo, una especie de desarrollo estos últimos años y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, con los efectos biofísicos que tienen las ondas de choque. Y estas, tanto las radiales como las focales, están consideradas como mecanoterapia, cosa bastante relevante. En un caso específico como esto se refiere a alumnos de esta presentación para alumnos de pregrado de kinesiología, es interesante decir lo siguiente, que vamos a encontrar a través de la comprensión de estos fenómenos por ondas de este tipo, de presión extrema, que el movimiento es ya en sí una alteración de la presión sobre los tejidos y sobre el impacto que este tiene sobre la acción celular. El fenómeno que se conoce con nombre mecanotransducción. La idea de la aplicación es proveer la homeostasis, es decir, llevar tanto a nivel molecular como tisular y celular, ¿no es cierto?, el equilibrio en procesos donde ha habido desequilibrio, en procesos, por ejemplo, desordenados, como pudiera ser, ¿no es cierto?, estas situaciones entrópicas que ocurren en lesiones que se transforman en lesiones de tipo crónico, sobre todo las tendinopatías crónicas. Entonces, esto abre un capítulo interesante en la mecanoterapia para decir que el ejercicio terapéutico, que es parte de la esencia de nuestra profesión, permite realizar, ¿no es cierto?, cambios y permite realizar esta acción sobre la homeostasis de nuestros tejidos. Aquí hay una descripción de una publicación que está para los que quieran hacer una revisión. Ahí está la aplicación para que ustedes lo busquen a través de los buscadores y puedan tener acceso a esa información. Que señala esto mismo. ¿Qué es lo que es la mecanotransducción? La mecanotransducción es un mecanismo por el cual las células captan señales mecánicas, ¿no es cierto?, al ser influenciadas por esta presión y descompresión, y adaptan su actividad bioquímica. Interesante eso, que a través de un impulso mecánico yo genero cambios de tipo bioquímico que influencian la migración celular, la proliferación, la diferenciación y la apoptosis de nuestras células. O sea, lo que se llama una homeostasis. Si eso funciona bien y esos procesos son llevados en forma regular, en el caso, ¿no es cierto?, de la reparación de tejidos, nosotros encontramos en este elemento un arma muy importante, una herramienta muy importante para la reparación tisular o el reequilibrio cuando hay afecciones crónicas, estas tendinopatías que se repiten y que muchas veces son refractarias a tratamientos clásicos, entendido como clásico, ¿no es cierto?, lo que se usaba anteriormente. Entonces este aporte tecnológico tiene que ver con eso. Y muy importante considerar que las mecanoterapias en general
van a producir estos efectos beneficiosos. Cuando yo estoy haciendo un ejercicio, también influencio actividades bioquímicas que van a ir hacia la homeostasis de nuestros tejidos. Por lo tanto, el ejercicio terapéutico, la esencia de nuestra profesión, va a ir ahí. También lo es a través de vibraciones, ¿no es cierto? Está de repente muy de moda esto de producir plataformas vibratorias o elementos como pistolas vibratorias que tienden a regularizar las funciones, disfunciones de tipo mecánico, en el caso específico de lesiones musculoesqueléticas, y que ha tenido este último tiempo mucho auge. Pero importante decir que el ejercicio terapéutico también nos promueve este tipo de mecanoterapia. Interesante qué es lo que ocurre ya a nivel íntimo, a nivel más micro de nuestros tejidos. Y generalmente estas ondas mecánicas inducen cambio en la forma tridimensional de las integrinas. ¿Qué son las integrinas? O sea, son glucoproteínas que se encuentran en líquido extracelular, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con la comunicación de las células y la unidad de las células. Por lo tanto, estos efectos de migración celular que hablábamos, que son interesantes en la época, en el proceso inflamatorio y proliferativo, para llevar, ¿no es cierto?, a buen éxito un ciclo homeostático de una reparación tisular, son influenciadas por estos impulsos mecánicos. Los tenocitos son muy sensibles a las ondas mecánicas, lo que facilita esta mecanotransducción, o sea, transformar los impulsos mecánicos en fenómenos biofísico-químicos. ¿Sabemos cuáles son los fenómenos físico-químicos y bioquímicos que se realizan en el proceso de reparación tisular, en la etapa inflamatoria proliferativa? La acción de las integrinas y también la acción de los factores de crecimiento y citoquinas son relevantes para producir los fenómenos y esta cascada que se produce hasta llegar a la remodelación tisular. Por lo tanto, muchas de estas, como decía, voy a reiterar eso, muchas tendinopatías crónicas, como lo son la fascitis plantar, que en este caso estamos viendo ahí, generada, ¿no es cierto?, por fenómenos de carga mecánica también, y producen fenómenos inflamatorios que muchas veces se hacen difíciles de tratar, asociado también al sufrimiento perióstico y llevado eso a un osteofito, que puede ser un espolón calcáneo, son susceptibles de provocar estas fascitis, inflamación y bastante molestia que le impide la ambulación al paciente. Entonces, no es menos cierto que frente a otro tipo de terapias, como muchas veces son la inyección de corticoides en esta zona, u otro tipo de terapia clásica, como aplicación de ultrasonido, estiramiento, pueden, a través de las ondas de choque, influir en el beneficio de estos fenómenos para llevar a la homeostasis del fenómeno reparativo. Ahora, desde el punto de vista de efectos que puede tener esto, nosotros tenemos un efecto analgésico, antiinflamatorio, porque hace que los mediadores inflamatorios sigan su curso natural. Se puede producir una reactivación en la angiogénesis o una activación de esta a través del estímulo de los factores de crecimiento que llevan al endotelio de los vasos a producir nuevos vasitos, lo que se llama neoangiogénesis. La fragmentación de depósitos calcáreos en tendinopatías cálcicas. Tenemos, por ejemplo, la del supraespinoso, que es bastante frecuente en un grupo, en una cohorte de nuestros pacientes.
La neosteogénesis que se produce en la pseudoartrosis o también en los retardos de consolidación también es influenciado. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que muchas agentes físicos, en el caso específico del lipus, en el ultrasonido, también va en ese mérito. Producir fenómenos biológicos, producir fenómenos que tengan que ver con la reparación tisular y su cascada normal. Algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención en las aplicaciones que vi cuando aprendí esto y cuando fui a algunos congresos de ondas de choque, que era aplicado en pacientes que tenían algunas dolencias específicas, era la analgesia después de las sesiones. Espectacularmente impactante. Para mí, era impactante, porque a través del tiempo entonces, los fenómenos van por este conducto, o sea, se produce a través de esta aplicación muchas veces el fenómeno del bloqueo periférico. ¿En qué consiste este bloqueo periférico? La circulación antidrómica. Es que un impulso doloroso se devuelve debido al alto tránsito de impulsos de tipo irritativo, y eso produce un bloqueo en la transmisión, o sea, se cierra y se devuelve hacia atrás, y por lo tanto hay un corte inmediato de lo que significan las vías del dolor. Ahí hay como un cortocircuito, y eso se hace a nivel periférico, por eso se llama bloqueo periférico, no se hace de la médula hacia arriba. Pero también el efecto mecánico va, en cierto modo, repetido, va a producir la activación de la compuerta, porque todo lo que sea tacto o varoreceptores van hacia el tránsito rápido hacia la médula y producen el fenómeno de la compuerta, con la bloqueo del dolor. Se cierra la compuerta. Ustedes ya lo conocen eso. Ya se ha escrito en las anteriores asignaturas. Y otro fenómeno que se deriva de esta situación de impulsos irritantes es un fenómeno de contrairritación, un fenómeno controvertido porque todavía hay gente que dice que eso no existe. ¿Pero qué significa la irritación? Un impulso irritante puede pasar directamente hacia arriba y producir en las áreas de secreción de endorfinas un control descendente del dolor, cosa materia que ya se pasó, control descendente del dolor, y al producir un bloqueo del dolor a través de la acción de las endorfinas. Eso son los fenómenos que se postulan y que a mí fue lo primero que me llamó la atención de esta terapia, la analgesia que producía. También hemos visto que impulsos irritantes producen el fenómeno que se llama de reflejo del axón, que es la circulación periférica antidrómica, con impulsos mecánicos, que puede ser un vibrador. Existen unas pistolas percutoras que producen bastante analgesia a través de ese fenómeno. Una situación de circulación antidrómica, un bloqueo periférico, que produce sensación rápida de pérdida del dolor. Lo importante es que esa pérdida de dolor no sea momentánea y que vaya a pareja con los fenómenos bioquímicos de reparación realmente importante, porque uno puede ser la analgesia, que puede ser bastante alivio por un momento, pero la idea es que persista en el tiempo, que no sea solamente una latencia por horas o ratos en que uno no tenga dolor, sino que esto continúe con la reparación y normalice, o sea, lleve hacia una homeostasis para producir, ¿no es cierto?, la verdadera reparación y la verdadera homeostasis, valga la redundancia, de los tejidos.
El efecto antiinflamatorio se debe, ¿no es cierto?, a esta cosa de degradación de los mediadores de la inflamación por la hiperemia inducida a través del barrido, seguramente también de la sustancia salvogénica, cosa que ya vimos en los primeros capítulos de la termoterapia. El aumento temporal de la vascularización es lo que produce esto, produciéndose una especie de parálisis simpática inducida, ya lo habíamos visto con el calor también, el aumento importante que se produce con la influencia exagerada térmica de producir, ¿no es cierto?, una parálisis de los vasos constrictores, en este caso simpáticos, y produce una vasodilatación, cosa que también podría favorecer la remoción de sustancias algogénicas. Los factores angiogénicos son relevantes a la hora de regularizar lesiones crónicas, sobre todo en tejidos que tienen poco aporte, como son los tendones, poco aporte circulatorio. Así que no es menos cierto que ha sido importante la aparición de este tipo de terapia para pacientes que tienen algunos problemas ya de fibromatosis, o sea, de envejecimiento de sus tejidos fibrilares, fíbricos, como son los colágenos. Decíamos, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la fragmentación de los depósitos calcáreos en el caso de las tendinopatías calcáreas, como en el caso de la tendinopatía calcárea del supraespinoso, por ejemplo. Aquí hay un estudio de ROMP, el año 88 ya, que muestra la acción de la presión y de la energía en los factores importantes que tiene esta terapia acerca de la reparación y la regeneración tisular y en la terapia del dolor. Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Justamente lo que acabamos de hablar en el capítulo cercano. Y las tendencias a la que sería la osificación nos muestra que el número de sesiones puede ser esto cambiante, pero 3 a 5 sesiones son importantes para el tratamiento de pacientes con patologías de este tipo. Sobre todo, como vuelvo a insistir, en las patologías tendinosas. Aquí hay un número de cosas mostradas de las publicaciones recientes, la frecuencia de la una en cada 2 semanas, etc. Los impactos están mostrados, ¿no es cierto?, a través de los impactos que la máquina muestra en su cuántos impactos por sesión de estas ondas de presión se realizan. Normalmente hay un número de 2.000 a 3.000 impactos por sesión. En el caso de las calcificaciones se puede aumentar el número de rato e incluso de sesiones. Como relevante, expresaba que en el caso de frecuencia de impacto está marcado sobre la máquina, tiene un medidor de Hertz, que se llaman, que son los impactos, porque ya hemos escrito anteriormente cuando empezamos a hablar de la onda, en el gráfico de las ondas. Y se habla de 8 a 10 impactos. A mí, en mi práctica, lo que he alcanzado a usar estas máquinas, siempre uso entre 3 a 14 Hz. Empiezo con muy baja, en la misma sesión aumento la cantidad de impactos hasta llegar hasta 14, que es lo que se recomienda para acción analgésica. Bueno, aquí están todas las indicaciones que este tipo de terapia tiene.
epicondilitis, epicondilalgia, tendinitis, tendinopatías crónicas, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Calcificante. Entesitis, por ejemplo, entesitis aquilea. Recordar lo que era una entesitis, ¿no? Es la inflamación de la entesis, la unión del tendón con la zona perióstica ósea. Fascitis plantar y espolón calcáneo. Pseudoartrosis, retardo de consolidación, quiste óseo solitario, fibrosis muscular postraumática, osteocondritis y necrosis avascular. Tenemos ejemplo de una necrosis avascular producida, por ejemplo, en la enfermedad Usgus-Schlatter, ¿no es cierto? Que está en la inserción del tendón de la rótula a la tibia y que se produce generalmente en la adolescencia, produciendo ahí un fenómeno de avascularización y que va a producir en algunos jóvenes, adolescentes, algunos fenómenos de necrosis avascular. Interesante capítulo para tratar este tipo de patologías, el Usgus-Schlatter. Contraindicaciones, proceso inflamatorio, proceso hemorrágico, tratamiento con anticoagulantes, pacientes que tienen algunas alteraciones y fragilidad capilar y alteraciones sanguíneas de ese tipo. En las polineuropatías, obviamente, neoplasias, evidentemente que sí. Nosotros cada vez que aplicamos cualquier elemento energético en una zona sospechosa de crecimiento, una neoplasia, eso puede producir un cierto aumento y hacer migrar esto hacia otra zona. Enfermedades reumáticas sistémicas, como puede ser la artritis reumatoide. Y hay que tener cuidado con la fisis de crecimiento en los niños. Fisis significa el cartílago de crecimiento del niño. Fisis es el cartílago de crecimiento. Los impactos pueden seguramente muchas veces soltar los cartílagos de crecimiento y aflojar los cartílagos de crecimiento, y eso sería nocivo para el crecimiento. Por lo tanto, gráficamente eso es no tan aplicable, es decir, totalmente contraindicado. Bueno, hemos dejado aquí, ¿no es cierto?, esta sesión. Ya tienen ustedes idea de este elemento. Todavía este tipo de equipo es demasiado caro, ha ido bajando con el tiempo. En la medida que llegó como una gran novedad, era un precio muy elevado. Y ahora ha ido decantando la realidad para hacerlo más asequible a la población. Pero evidentemente que es una herramienta a tener en consideración frente a patologías crónicas. Eso es. Nos vemos. Hasta la próxima.